ayer por la noche, una historia perturbadora que te cagas. Muy cerca de la tienda. Me levanto a toda hostia, haciendo un ruido del carajo con las cremalleras. Esta vez con el móvil en mano, salgo, nada. No hay nada, ni siquiera pisadas, no hay nada, ni siquiera rastros, nada de nada. Y esa tienda la chimpáis en cualquier esquina donde no os vean. Si sois capaces de dormir, enhorabuena, yo no soy capaz. Me está pegando de cara, no me deja avanzar mucho. Hoy salimos de la costa de Shizuoka y el objetivo es llegar a Nagoya. El problema es que, según la previsión del tiempo, va a llover la del pulpo. Así que va a estar un poco jodido, pero bueno, tendré que comprar un chubasquero y continuar como pueda. Hay que llegar a Nagoya, sí o sí. No puedo dormir otro día aquí al raso, que si no, la palmo. ¡Ya! ¡Qué de luz! ¡Qué de luz la hostia! Nada, me estoy decidiendo a esto de grabar contra una máquina expendedora. Ya veis que están en todas partes. Es lo bueno de Japón para la iluminación en grabaciones nocturnas, que tienes una de estas en cada rincón. Y nada, hoy el trayecto hacia Nagoya me llovió a muerte, pero todo el puñetero día. Me compré un chubasquero ahí en una de estas, en un combini, que por cierto, no merece la pena que os traiga chubasqueros, en serio. En un combini tenéis parte de arriba y parte de abajo por 1000 yenes. O sea, lo podéis usar un día y tirarlo. No era tan malo, o sea, las uniones y tal estaban bastante bien selladas. Sorprendentemente buena calidad, buena. Lo que pasa es que, claro, es un poco incomodete el ir dentro de eso, ya que es como una sauna chunga, o sea, no respira un carajo y sudas como el apocalipsis. O sea, sudas como si fueses un Satanás del infierno y te molase desprender mucho sudor anal, así que prepárate para que te huela el ojete. Digo, para que sudes mucho. Así que eso. Pero bueno, con esas lo puedes usar un día, como hice yo, y abandonarlo en una esquina como a las putillas. Nada, o sea, ningún punto de interés, fue la hostia. Vamos, pedalear y más pedalear por una carretera nacional. Totalmente useless el asunto, o sea, no puedo deciros mucho, pues seguramente no tengo casi ningún vídeo para hacer este vídeo, porque no hubo nada, o sea, no hubo absolutamente nada. Pedalear y una carretera nacional, es como ir, no sé, por la carretera vieja a Pontevedra. O ir por una de estas carreteras de Valladolid perdidas en la mano de Dios, o sea... La putada para llegar a Nagoya fue el viento de cara. Parecía una distancia de nada, o sea, una distancia absurda y su puñetera madre. Es como si lo multiplicaras por 2 por culpa del viento de cara. Madre mía, qué fuerza, qué desperdicio de energía para avanzar nada. Terrible. Bueno, arrancamos desde Nagoya. Nuevo día, nueva gloria. Ayer me llovió todo el puto día. Fue jodidamente terrible avanzar con lluvia, empapado, oliendo a perro mojado. Pero bueno, es lo que hay. Había que llegar a Nagoya sí o sí. Me quedé en un hostel que era... ¿cómo se dice? Un hotel cápsula de estos...
Un poco distinto a lo que suelo hacer, ya que era como un poco para gente chic, un hostel de gente chic, de hecho. Y lo único bueno que tenía era el baño. Tenía un mini onsen, un intento de onsen, así que eso estaba guay. Pero los capullos del hostel este me la liaron pardísima. Resulta que se olvidaron de devolverme mi documentación y cuando me di cuenta estaba ya a 15 kilómetros de Nagoya y tuve que regresar todo el camino hasta el hostel, o sea, perder en total 3 horas en ir a buscar mi documentación y volver al mismo punto en el que ya me hallaba. Me cagué en todo lo cagable, me cabreé mucho y eso, bastante irresponsables en el hostel chic este de los cojones. Ni siquiera se disculparon apropiadamente, simplemente fue un "oh, gomennasai, moshake gozaimasen". Así que no vayáis a este hostel. Os dejaré escrito en la descripción cómo se llama, ya que no me acuerdo. Pero bueno, es un hostel de estos cápsulas super chic. Bueno, y esta aventura, uno de los motivos de esta aventura es visitar los Daibutsu de Japón. Se supone que hay algo más de 7, pero los importantes son 7, así que a partir de ahora le voy a llamar Nana Daibutsu. Nana es 7 en japonés. Entonces, uno de los objetivos de este viaje es visitar los Nana Daibutsu de Japón. Ya he ido a Nara, Kamakura, al de Tokio. En breves visitaré el de Fukuoka y el de Gifu. ¿Y qué tal los coches en Japón? Pues os diré que están mucho más locos que en España. El tema de la distancia de seguridad no tengo claro de que exista aquí. Siempre me pasan a muerte. Y de hecho, yendo al trabajo en Tokio me arrolló uno. Historias muy chupis. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado con los coches. Lamentablemente, muchas veces tenéis que ir por aceras. Estoy saliendo de Gifu y hace un puto frío del carajo. Se me caen los mocos y resultó ser un puñetero infierno. ¡Ah, qué frío, joder! Y subí al castillo de Oda Nobunaga y Saito Touzan. En mi caso subí a pie, dejé la bicicleta zapateada en la base de la montaña para construirle un castillo en la puta cara en una sola noche. Se tuvo que quedar con una cara de pene impresionante cuando estaba ahí desayunando en pelotas por la ventana de su castillo y vio el otro castillo en la base de la montaña. Tuvo que quedarse, ¿what the fuck? Los arcenes están cubiertos de mierda. Pero siempre Saito Touzan bajaba
y le daba por culete. Le hacía tras por detrás, que le gusta más. Pero qué coño me pasaba por la mente de estos pavos.